Un Ajá. poquito, nos hemos relajado, hemos tenido un segundo bloque intenso. Sí. Un minutito pasó de las 7 de la tarde y ya estamos con nuestro primer entrevistado, nuestro queridísimo Juan Ignacio Moreno, periodista especializado en todo lo que tiene que ver. Él no le gusta que le diga que es periodista porque es abogado, pero tiene una capacidad que a mí me gusta nombrarlo como periodista, a mi querido Juan. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, ¿Todo no nos bien? vamos a estar robando títulos. Claro, pero bueno, viste, vamos a nombrarte así. Sos abogado, pero también estás especializado en todo lo que tiene que ver con medio ambiente. ¿Por qué te invitamos? Porque esta semana Aramos, dijo el mosquito, se estuvo discutiendo algo muy importante para nuestro país, como es la ley de humedales, algo que venimos teniendo pendiente desde hace más de 10 años y logramos que se debata en plenario de comisiones, allí entre recursos naturales, presupuesto y agricultura. Entre 10 proyectos hay uno que se destaca, que es el de Leonardo Grosso. Corregime, Juan, si estoy equivocada. Él es presidente de la Comisión de Recursos Naturales de nuestro país. Y bueno, el objetivo es comenzar a darle tratamiento a esta norma para empezar a proteger este espacio que es nada más y nada menos que lo que nos asegura el pulmón natural a futuro. ¿Digo bien, Juan? Claro, sí, la verdad que es importante destacar la gestión de Grosso porque realmente tomó una defensa ambiental que podríamos verlo como un legado de Pino Solanas. De hecho, él ha presentado varios proyectos en otras temáticas y me parece fundamental que esto se comience a tratar justo cuando tenemos realmente al país incendiado, esta problemática en el delta. Así es. Y cuando vemos esta situación decimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que legislativamente hace tantos años, como vos decías recién, una década que no tenemos una normativa que proteja los humedales. Y bueno, justamente hay distintos intereses empresariales, ganaderos, que son algunas de las causas por las cuales estos proyectos tienen ciertos lobbies empresariales y que han quedado ahí a la deriva durante tantos años, cajoneados. Así que es fundamental que se dio un gran paso, tener una apertura, una discusión en comisión que va a continuar la semana que viene, y la verdad que comenzaron varios políticos que este tema hay que legislarlo, hay que proteger, como vos decías, justamente un sector que concentra agua. Pensemos en lo fundamental que es esto cuando es un recurso escaso, que es fundamental. Entonces, miremos la función que cumple el humedal frente a la aridez de los suelos, también el aspecto de poder evitar inundaciones. Bueno, tiene unos beneficios, la verdad, esenciales para el ecosistema y por eso es necesario tratar de legislar esto y dar una protección a nivel nacional. Recién mencionabas de los distintos intereses que hay en relación a que esta ley o que esta normativa en algún punto no termine nunca de salir. Uno de ellos, y creo que es uno de los sectores más fuertes, es la Federación Agraria, que declaró, por ejemplo, que la ley de humedales implica avanzar hacia una contaminación normativa. Bueno, qué paradoja, ¿no? Utilizar el término contaminación y normativa, cuando justamente es un sector que promueve un modelo productivo que genera impacto en el ambiente. Vemos que son sectores ya también arraigados en la sociedad y que culturalmente han desarrollado modelos que generan un impacto en la salud y en el ambiente, esto de la utilización de agroquímicos, y justamente acá hay una estrategia en la cual la frontera agropecuaria y estos modelos de sojización avanzan hacia zonas en las cuales no se producía esto, por esta necesidad de querer producir cada vez más, ya que la utilización de los agroquímicos a veces no es totalmente eficaz en el control de plagas y malezas y se generan plagas que son más resistentes, y específicamente en esta cuestión del delta lo que está desarrollado es la parte más ganadera, es decir, la del pastoreo. Entonces hay ciertas plantaciones que no son aptas para los animales y por lo cual se comienzan a dar estos incendios que no son controlados. Tengamos en cuenta que hay una ley de manejo de fuego que salió hace unos años por impulso del diputado Máximo Kirchner, que precisamente establece y veda que a partir de el suceso de un incendio, por un periodo de tiempo
no puede modificarse el destino que tenía ese sector, es decir, siendo un humedal, por el cual uno no puede, después que se realizó un incendio, cambiar el destino, digamos, bueno, se va a desarrollar la cuestión ganadera o la cuestión urbanística de countries, que también es el otro interés que tenemos que tocar. Sobre eso me gustaría que, si podemos ahondar un poquito, porque uno siempre piensa, bueno, los humedales, las zonas de reserva, pero detrás de todo esto, además de estar los intereses del campo, están los intereses y estas grandes conformaciones, nuevas conformaciones pseudo-urbanas, porque este es un concepto que estoy inventando yo en este momento, porque me animo a decir que eso que pasa ahí adentro en algún punto no es verdad, pero bueno, podría conversar con cualquier persona que viva dentro de un country, tengo mis argumentos para decirlo, pero bueno, esto sabemos que cada vez más gente elige vivir adentro de lo que llamamos country y en ningún momento terminan de dimensionar el impacto que esto le genera al ecosistema. Sí, y en eso no, me parece que hay un término que tenemos que empezar a abordar, como es la cuestión del ordenamiento territorial, porque a partir de esa manera nosotros pensamos estratégicamente cómo se diseña una ciudad. Entonces, cuando hay un ordenamiento territorial que justamente va contra los recursos naturales, vemos que hay una vulneración, es decir, no se protegen zonas, por ejemplo, acá en el cordón hortícola platense, zonas de producción, es decir, hacer una zona verde para protegerla y se avanza con esta cuestión y no se respeta un ordenamiento territorial y zonas que son productivas justamente pasan a ser zonas para urbanizarse. Bueno, es cierto que se ha incrementado la población en todas las provincias, pero esto no puede significar avanzar hacia sectores que son esenciales para el ecosistema. Pensemos que hay un ciclo también biológico entre los propios animales. Es tener un pensamiento sobre la biodiversidad y el cuidado, porque también después vemos que en estos barrios se busca generar también ese clima donde uno está dentro de la naturaleza. Y justamente, ¿cómo no estar dentro de la naturaleza si se está metiendo en el mismo humedal? Así que la verdad es importante poner en discusión quiénes son los intereses que están detrás siempre y en contra de esta ley y quiénes son los que están defendiendo estas normativas. Pensemos que es el cuidado de la casa común, como dice el Papa Francisco, es pensar en las generaciones presentes y tener una ética con las generaciones futuras. Por eso es primordial que la verdad esto se debata, pero no nos quedemos solo con una ley de humedales. Pensemos en quién tiene la responsabilidad de estos incendios, porque si no van a seguir sucediendo, si nunca va a haber responsables penales y civiles. Y creo que hoy en día el Ministerio de Ambiente a nivel nacional tiene las herramientas para geolocalizar este tipo de sucesos, saber dónde están los campos donde se iniciaron los incendios, porque me parece que es importante contar con esas herramientas para poner un freno, porque si no se va a seguir suscitando, porque lo vemos esto año a año y los climas cada vez son más cálidos, entonces tiene que haber un resultado por parte de la justicia. Justamente te estaba escuchando y pensaba en eso, sí, esto que se empezó a discutir formalmente esta semana, pero que viene como una cuestión de oportunismo político. Pienso, esta semana nuestro presidente Alberto Fernández estuvo ahí en Estados Unidos conversando, hablando ante la ONU, indicando de la importancia del cuidado del medio ambiente, de que nosotros poseemos una de las reservas más grandes de litio y demás, y por contraparte, hace algunas semanas estuvimos con Rosario completamente bajo el humo, el delta nuestro constantemente se está prendiendo fuego, la provincia de Córdoba se está prendiendo fuego. ¿Te parece que ahí hay una cuestión también, directa o indirectamente, de oportunismo político, de hablar un poco de este tema, de instalarlo casualmente en estos días? Yo creo, ¿no?, que realmente no se puede tapar el sol con las manos y esto tarde o temprano tiene que salir. Y la verdad fue un proyecto que se había presentado el año pasado y no se trató. Me parece que es el momento. Más allá de las intencionalidades que haya algún sector o del otro, me parece que es fundamental que esto sea tratado. Sí podemos ver que a nivel internacional lo que ha sucedido recientemente, y es interesante, en Naciones Unidas, como los distintos presidentes de nuestra región latinoamericana tocaron la temática ambiental. Cada uno expuso que tiene sus materias primas, sus recursos, es decir, sus bienes comunes, bienes naturales. Vemos un eje en común del respeto por la democracia, por todos los sucesos que hemos tenido recientemente con la vicepresidenta,
pero también vemos esa noción en la cual hablan del cuidado de la tierra. Y otra cuestión que es qué pasa con esa relación de dependencia que tenemos con el exterior, porque a veces nos faltan las tecnologías para poder utilizar y aprovechar nuestros recursos, pero que eso sea de manera racional. Entonces me parece que esto es importante y es algo que era una de las promesas de campaña también del Frente de Todos, avanzar con esta ley de humedales, como también con la de ley de manejo de fuego. Me parece que las promesas hay que cumplirlas, el mejor que decir es hacer, tiene que materializarse, y acá necesitamos de esta legislación. Legislación que tengamos en cuenta va a establecer presupuestos mínimos. Después cada provincia va a poder complementarla y va a poder ser aún más protectoria. Ya tenemos algunas provincias en el país que tienen legislado, pero realmente necesitamos que desde la cuestión nacional exista un faro y donde se diga hacia dónde ir y cómo proteger estos recursos. Sobre eso quería consultarte primero si es suficiente una ley de humedales para poder trabajar integralmente en esto, y segundo, consultarte si nos estás contando que hay provincias que ya que están trabajando en esto, que tienen cierta normativa. Digo, nosotros como país tenemos la formación que se necesita para trabajar y para poder profundizar la importancia de los humedales y dimensionar. Yo creo que tenemos algo muy interesante que a veces no se conoce y que vos mencionabas al comienzo al diputado Grosso. Él hace la explicación en la apertura de la comisión del día de ayer, si mal no recuerdo, en la cual dice que tenemos una convención internacional que se llama Ramsar, que es del año 71-72. Miremos la cantidad de años que pasó de eso. Es decir, ya pasaron 50 años en el cual la comunidad internacional hablaba de la necesidad de proteger el ambiente. Y yo creo que por supuesto que tenemos la formación en ambiente, tenemos distintos organismos de investigación. Pensemos que cuando se hablaba de la cuestión ambiental a nivel internacional, Perón ya lo había explicado acá en el 72, ya teníamos la Fundación Bariloche, que daba sus mensajes sobre qué se entendía por desarrollo sostenible, teniendo en cuenta que nosotros tenemos desigualdades y que eso también impacta para poder proteger el ambiente. Tenemos el desarrollo de las universidades, tenemos centros de investigación, sea el CONICET, sea en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que las herramientas y los instrumentos están. Lo que hay que lograr es un acuerdo, me parece que federal, y creo que es interesante también el rol del COFEMA ahí. A ver, contanos un poco el rol del COFEMA. Porque el COFEMA lo tenemos como un instrumento que a veces no se menciona y que cumple una función de desarrollo de políticas públicas. Claro. Pero ¿cuál es su rol? Es juntar a todos los ministros. Y la verdad que para mí esto me parece importante. Cuando se hacen reuniones ambientales, tienen que ir los ministros, ministras, o pues, supongamos la máxima autoridad que sea un secretario. Sí, sus representantes, tal cual. Es decir, en este caso no pueden mandar a un director de línea, a un director provincial, tiene que ir la máxima autoridad, porque cuando va la máxima autoridad, más allá de que esto, digamos, bueno, sea un encuentro protocolar, significa que realmente le importa el ambiente. Y las agendas ambientales se desarrollan con las máximas autoridades. Y en eso me parece mencionar un ejemplo. Cuando Néstor Kirchner era presidente y sucedió la situación de Gualeguaychú y este impacto que había con las pasteras, él desarrolló con los gobernadores un acta donde establecían principios sobre cuáles eran los objetivos a proteger el ambiente. Bueno, eso fue un acta federal que se firmó en Gualeguaychú con una gran cantidad de gobernadores. Bueno, eso también es lo que hay que lograr. Claro. Hay que lograr constantemente compromisos donde se establezcan los objetivos y tiene que, eso sí, tener un muy buen presupuesto esta ley y una cuestión de el rol que se cumple preventivamente para evitar los incendios. Por eso es fundamental también la política de educación ambiental, el rol que cumplen después instituciones como el INTA, como el SENASA. Me parece que ahí hay distintos sectores que tenemos que pueden acercar las áreas como parques, que pueden brindar una protección. Juan, te queremos agradecer y como última pregunta ya para ir cerrando cortita, ¿qué expectativas tenés para justamente la definición que la patearon para la semana que viene, pero estamos ahí comiéndonos todas las uñas? A ver, ¿cuál va a ser la definición final? ¿Cuál es tu expectativa para esto que va a pasar la semana que viene? Y realmente me parece que esta vez estamos ante una oportunidad de que sea tratada directamente en tablas, como se le dice
cotidianamente a los proyectos normativos y pueda obtenerse algún dictamen. Me parece que ya que se haya desarrollado una comisión de esta manera es un gran paso. Hay una gran iniciativa por parte del Frente de Todos y considero que también hay un gran clamor popular. Me parece que cuando el reclamo social está en las calles, estas cuestiones no pueden darse marcha atrás. Vemos reclamos en distintas provincias que se salen marchando por la necesidad, gente que la verdad vivimos una pandemia y ver ahora gente que está utilizando un barbijo porque está lleno de humo su ciudad y no puede respirar, no es una garantía de los derechos humanos. Entonces, como Estado, se tiene que tener la obligación de garantizarlos, por lo cual es el momento y es la oportunidad para obtener esta legislación que es muy especial, teniendo en cuenta que el año que viene va a ser un año electivo donde habrán otras disputas. Me parece que sería un gran colorario del año poder cerrar con una normativa que hace años que se viene luchando. Juan, te queremos agradecer nuevamente por este contacto, por formar parte siempre de Ya Está Pasando y te vamos a estar contactando nuevamente para poder conversar sobre este tema y sobre muchísimos más. Que tengas un gran fin de semana y ojalá tengamos la mejor de las novedades para con esta ley. Muchísimas gracias a ustedes. Cuídate, abrazo.